Tratamos de ser lo más democrático posible. Muchas gracias. En 24 está perfecto. Muchas gracias. Adiós. Bueno, hoy vamos a ver un texto muy particular. Cuando lo leí me dieron ganas inmediatamente de darlo. Lo leí este año porque el texto es este año, así que es muy nuevito. Es una persona que debe tener mi edad o la edad de Mariana, una persona muy jovencita, como mucho 40 años. Así que muy jovencita. Les pasé el nombre porque yo tipé mal el apellido, es Altañán, ¿no? Yo lo puse como Altain, me confundí, entonces dije, no, lo voy a escribir y lo voy a pasar porque si no después me voy a olvidar. Y su nombre es Melanie, pero no vamos a decir Melanie, porque somos latinos y Melanie, si Melanie viene acá, lo que le vamos a decir todos es que hace Melanie, ¿no? La vamos a argentinizar y castellanizar. Es muy interesante, ella es de ascendencia armenia, trabaja en Alemania, en la Universidad de Friburgo, así que produce en inglés y en alemán, no he visto nada que produciera en armenio o en turco, pero bueno, quizás tiene, simplemente yo no descubrí. Se doctoró hace poquito, parte de lo que estamos trabajando es su tesis doctoral, pero no es la tesis doctoral en sí, es el libro que se publica en base a la tesis doctoral, como el libro de divulgación que se hace en base a su tesis doctoral, porque el libro tiene como 150 páginas, la tesis debe ser como de 500, 700 páginas, ¿no? Esta Melanie, bueno, como ascendencia armenia, no conozco toda su biografía, no está toda publicada, es media reservada en las redes, así que tampoco hay mucho para saber. Tiene para mandar un mail. Le mandó un mail y no me respondió todavía, así que no tengo más información que lo que le estoy dando. Pero bueno, ya si me responde, le doy más datos. Quizás se sintió horrorizada por mi inglés y dijo, no, esto debe ser un bot, debe ser una estafa. Claro, ¿desde cuándo? Como el rey nigeriano, bueno, una cosa así. Pero sí sé que trabaja en la cátedra de epistemología en la Universidad de Friburgo, de epistemología y teoría de conocimiento, así que somos colegis académicamente, por así decirlo. Ella es mucho más interesante que yo, eso seguro. Y se ve que trabaja desde hace muchos años este problema, el problema que vamos a ver ahora, que es sobre el negacionismo. Yo no sé si recuerdan, pero cuando al principio del cuatrimestre, cuando hablamos de dónde nace la palabra epistemología, hablamos de este escocés, que él acuña la palabra epistemología para hablar sobre la disciplina ocupada en estudiar el conocimiento. Pero también él acuña otra palabra, que es agniología, que es la disciplina que estudia la ignorancia. Después, esa alternativa desaparece y queda epistemología para todo, ¿no? Entonces, de cierta manera, lo que ve... Oh, pero está fresquito. Lo que ve Melanie es la parte de la epistemología ocupada en la ignorancia, ¿no? Si ustedes ven, nosotros hemos trabajado en las unidades, en la primera unidad, la idea más positiva del conocimiento, con el qué es ciencia, qué es progreso, ¿no? Una unidad muy clásica, la primera unidad es como muy clásica, por decir, la unidad 1 y 2 son muy clásicas, donde vemos todo el neopositivismo, el pragmatismo, el estructuralismo. Ya la unidad 3 es un poco más crítica con todas estas perspectivas, como que va poniendo en entredicho todo esto. Bueno, acá vimos a Kuhn, a Lakatos, a Feyerabend, vimos todos estos grandes críticos, a Harding, a Haraway. Y ahora la unidad 4 va a tratarse, creo que empieza la unidad 4 con Harding, o no me acuerdo con cuál empieza, pero tratamos de ver las cuestiones mucho más agudas y problemáticas sobre el siglo XXI, la epistemología en la actualidad. Y uno de los problemas que tiene la filosofía en general y la epistemología en particular en el siglo XXI tiene que ver con
la ignorancia y la negación, ¿no? Oli, lo bueno es que llegan y está fresco. Nosotros en epistemología, en secundaria vimos en epistemología del sur. Sé que se ha visto y quería saber por qué este año no las vemos. Yo sé que hubo un bardo cuando somos cesanos, entonces, nada, quería preguntar. Mira, por dos cosas. Primero, por el bardo ese. Si quieren conocer sobre el bardo, yo tengo el libro de Chiruza, porque hay que pagarlo, pero lo conseguí igual. Está en inglés. Es muy interesante todo lo que analizan. Son un grupo de epistemólogas. Muy interesante. Yo sé que está el argumento de el problema es de Sosa, no las teorías, la epistemología del sur, eso claramente, pero con la mañana hemos dado cuenta que podemos tocar las mismas problemáticas que analiza la epistemología del sur, ya no de la epistemología del sur, sino de las fuentes que toma la epistemología del sur. Entonces, en vez de caer en el extractivismo cognitivo o utilizar la traducción y el lavado de cara que hace epistemologías del sur, vamos a las fuentes más directas, ¿no? Por eso vemos otros conjuntos de autores y también porque no se está publicando mucho epistemología del sur actualmente. Se ha publicado un libro más historiográfico, de eso se lo publicó a principios de este año, a finales del año pasado, sobre postcolonialismo, decolonialismo y grupo modernidad-colonialidad, que es como decir una historia que hace, es histórico, son 100 páginas. Hay uno que hicieron hace poco un grupo de Aflaxo que está moviendo mucho, que es sobre las epistemologías en Palestina. Si les interesa, se los puedo pasar, es muy interesante ese libro, pero son como análisis muy situados y no análisis macro, ¿no? Entonces, para la parte macro, le hemos ido a los autores. Yo he dedicado 2 proyectos de investigación a estudiar la epistemología del sur, y hay mucho material, si quieren les podemos pasar, pero se ha vuelto problemático sostener algunas miradas sin caer en críticas muy agudas, ¿no? Entonces, un poco como Lácatos, vamos a otro programa de investigación. Ese movimiento. Y yo soy lacatiano, ya se lo he dicho. Yo puedo hablar de todos estos personajes, pero finalmente, al momento donde duermo y reposo en mi cama, yo me quedo con el estalinista que toma vodka y, y le gustan los programas de investigación. Yo, nadie está obligado a seguir esa mirada. Si quieren, les podemos dar, hay un montonazo de información, les podemos dar los libros que a mi juicio, son los más idóneos para leer epistemología del sur, o les puedo dar inclusive artículos que yo he escrito sobre eso, ¿no? Hay uno del que estoy medianamente orgulloso, ¿no? No me siento como siempre compartiendo esas cosas, no, nunca. Es que hay gente que escribe mucho mejor que yo, hay gente mucho más inteligente, entonces vamos con la gente que sabe. Yo soy un tipo que. ¿Viste? Está la banda, yo toco el triángulo eléctrico. ¿Viste? Yo con eso me siento. No tengo problema de estar. Estoy en el escenario, estoy bien, está todo bien. Así que esa sería como la respuesta, ¿no? Pero hay un artículo que a mí me gusta cómo quedó, donde analizo cómo debería ser una investigación de la epistemología del sur si yo cumpliese todos los requisitos que te pide. O sería inviable. Una conclusión que dice, decir, mira, yo hago todo esto, no existe nada de lo que dice la epistemología del sur que suceda así. Pero bueno, es un texto nomás, pueden no estar de acuerdo, nadie está obligado a coincidir con mi punto de vista, ¿no? Esa es la respuesta. Ahora hacemos un paréntesis de este paréntesis, hacemos una nota al pie de este paréntesis. ¿Cómo está con el trabajo regulador ahora que hay más gente? Llegan para la fecha que viene, que es el 5 del 11, es decir, dentro de una semana. No sé qué día cae, o sea, una semana literal. A ver, se lo voy a dejar que decante. Yo voy a hablar con Mariana y dependiendo de eso vamos a dar algunas opciones mañana. O sea, voy a hablar con Mariana y mañana les vamos a dar unas opciones tipo votación en WhatsApp y vamos a ver ahí qué hacemos. Entre las cosas que se me ocurren a mí aquí ahora es moverlo una semana. Pero vamos a ver, porque recuerden que mover les quita tiempo del trabajo promocional a aquellos que aspiran al trabajo promocional.
Dicho eso, que decante. No tomemos decisión apresurada porque lo peor que se puede hacer es tomar una decisión apresurada. ¿Bien? Pero a la vista estoy notando que están más o menos fríos todos. No quiero decir que estén congelados, pero digamos que en el polo, en el Ártico. Bueno, dicho eso, volvemos. Saltamos la nota al pie, vamos al paréntesis, cerramos el paréntesis y seguimos. Hoy vamos a hablar de, que es Melanie, y le decimos Melanie, porque Melanie suena más chévere. Que estaba diciendo que es una pensadora que trabaja en Alemania, de ascendencia armenia, y que se preocupa mucho sobre estos estudios de la filosofía de la ciencia ocupada sobre por qué se ignora lo que se ignora, o por qué se niega lo que se niega. Más allá del tema que es muy interesante, que es su objeto de análisis de su tesis doctoral, que es el genocidio armenio. Si no saben lo que es, voy a hablar un poquito de eso, muy poquito, pero para que tengamos contexto. A mí lo que me interesa, y creo que nos puede servir a nosotros aquí, hoy siglo XXI, San Juan, Argentina, problemático y fervil, es cómo analiza la lógica de la negación. Cómo analiza las tácticas, las técnicas y las ideologías que permiten a alguien negar algo de la realidad. ¿Bien? Sea negar una realidad política, una realidad ecológica, una realidad económica, una realidad cultural, los hechos, ¿se entiende? Y negar las implicancias de que los hechos sean de esta manera y negar las implicancias de no ver los hechos en el acto de la negación. Es decir, si yo niego un hecho, quizás puedo ver las consecuencias y como no niego el hecho, digo, bueno, no sé dónde pasó esto, pero sé que pasó esto. Pero inclusive niego eso que pasa después. Entonces, da toda una estructura muy interesante, basada en una teoría de Fricke-Miranda, que es una epistemóloga, que vamos a hablar un poquito en otra clase. Ya, así que Fricke-Miranda, le ponemos un pinche, ya vamos a hablar de ella. Como verán, acá nos corremos un poco del centro europeo, estamos tocando como otras dinámicas en el análisis de esta unidad. Ya van a ver cuando hablemos sobre la epistemología de los animales y cosas así, o la epistemología del armario, vamos como en otros ejes, estamos tratando de tocar, o para tener las visiones más contemporáneas y actuales de los problemas de la filosofía y la ciencia. Así que Fricke-Miranda, un pinche ahí. Les pasé la filmina, así que vamos por ahí. Bueno, le puse negal, pero es negar, no estoy haciendo, se ve que lo tipé mal. Pero bueno, ¿qué supone negar el genocidio? ¿Por qué? El genocidio armenio. Entre 1915 y 1923, 1924, en la zona turco-armenia, ¿no? Estamos pensando en la fragmentación del Imperio Otomano, estamos cerca de Irán, de Kazajistán, ¿no? Toda esa zona geográfica, se da una guerra terrible en donde las coaliciones turcas financiadas por la URSS le come el 50% del territorio a Armenia, ¿no? Esto está en los libros, esto no se discute. Y Armenia, en respuesta a eso, ataca, ¿no? Entonces, trata de recuperar los territorios. Fracasa Armenia, pierde la guerra, le hacen papilla, lo hacen literalmente papilla. Tal es papilla que en esta fagocitación del 50% de los territorios, mueren aproximadamente 2 millones de armenios, ¿no? Si prestan atención, estos armenios no son matados como efecto de un acto bélico, porque la guerra vino después de la toma del territorio, ¿se entiende? Se tomó el territorio y después los armenios se defendieron. No lograron recuperar el territorio, entonces nunca lograron llegar a los armenios que habían sido cooptados en este pedazo de territorio. Pero estos armenios que están en el territorio cooptado desaparecieron, literalmente los mataron, es un proceso de genocidio. Se conoce como el primer genocidio moderno, ¿no? Si prestan atención, es varios años antes del genocidio de la Alemania nazi, ¿no? Durante el Holocausto. Si bien es el primer genocidio, es el segundo genocidio más estudiado. El primer genocidio es claramente el Holocausto, ¿no?
Estoy contando lo que es la historia. Por ejemplo, la población turca, o el gobierno turco, mejor dicho, el Estado turco, no niega la matanza de estas personas. Simplemente niega que haya sido un genocidio. Dice que fue parte de un efecto de una guerra, ¿no? ¿Se entiende? Porque es distinto que muera alguien como el efecto del cruce de una guerra, que es ser seleccionado sistemáticamente para ser aniquilado, ¿no? Son dos cosas muy distintas, ¿no? Por ejemplo, en el genocidio propio del Holocausto no se cuenta necesariamente la gente que murió en el enfrentamiento bélico. Cuando se habla de los 6 millones, no se habla de 6 millones que son todos los que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Los que murieron en la Segunda Guerra Mundial fueron mucho más. Se está hablando de la gente que se tiene registro, porque también está la gente de la que no se tiene registro, que fue aniquilada con un proceso, ¿no? Una mecanización y una burocratización de la vida, ¿ok? Entonces, estamos hablando de eso. Entonces, el Estado no niega la cantidad de gente muerta, simplemente discute que no haya sido un genocidio. Bueno, eso es una disputa que se nos escapa de las manos acá, que no podemos trabajarla, es sumamente interesante. De última tienen el libro, lo trabajan muy bien, es bastante, no puedo decir neutral, porque ella está posicionada, ¿no? Defiende, habla directamente de genocidio, entonces está en un lugar, pero da contravoces y distintas posturas para decir, bueno, si yo me equivoco habría que pensar en esto otro, ¿no? Es como bastante crítica, esa es la palabra, no neutral, pero crítica, ¿no? Que es al fin y al cabo lo que uno quiere. La cuestión es que la tesis de ella, que no es necesario entenderla para entender todo lo que voy a decir, pero por último, porque algunos ejemplos que voy a dar tienen que ver con eso. La tesis de ella es que el actual Estado turco se sostiene en base del genocidio. Es decir, para poder edificar el Estado vigente, se tuvo que aniquilar 2 millones de personas. Esa es la tesis de ella, ¿no? Y la pregunta de ella es, ¿por qué se niega eso? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Por qué se niega eso? La tesis es que el Estado turco, que existe actualmente, el Estado armenio y el Estado turco existen, ¿saben? ¿No? Los dos estados son reales, están existiendo. Pero la tesis es que el Estado turco existe gracias a haber realizado este genocidio. Esa es su tesis. Podemos estar de acuerdo o en contra, pero es la tesis. ¿Bien? Entonces, la pregunta es, ¿cómo se puede negar esta muerte? Una pregunta muy interesante que Achille Bembe y también Fanon, ¿no? Muchas de las epistemologías negras o de las teorías críticas negras analizan ese problema, que no lo vamos a ver nosotros porque van muy lado al problema político y no nos vamos a detener en el tema político, por más que lo toquemos, no nos vamos a detener en la cuestión ética, política, cívica, porque no es la materia, ¿no? Quizás en ética y ciudadanía, en ética y ciudadanía hablamos un poquito de eso, pero no acá. Entonces, va a decir que negar el genocidio es una posición epistemológica. Negar, dice, ya el acto de negar algo es una posición epistemológica y, de cierta manera, el que puede ejercer la negación, el que puede decir no, consolida un acto de dominación, porque presupone cierta impunidad. Si yo soy capaz de negar la realidad y si puedo vivir en base a esa negación, tengo cierta situación privilegiada sociopolíticamente hablando y epistemológicamente hablando. Poder negar algo sobre este tipo de cosas me muestra que yo tengo un poder sobre algo, porque puedo decir, esto no lo veo, algo tengo, dice, ¿no? Por eso voy a decir que, en principio, la negación es un acto de posicionamiento epistemológico, que puede ser ese posicionamiento epistemológico a través de una estrategia verbal, es decir, no sucedió, no es así, ¿no? Esa es una estrategia verbal, pero pasó esto, no pasó esto, no es así, ¿no? ¿Qué sé yo? El feminismo trata de colocar en evidencia las prácticas sexistas. No es así, porque no hay prácticas sexistas en ningún lado, ¿no? Eso es un acto de negación. Yo puedo, y eso es una estrategia verbal. Y es como cómo luchar contra eso, ¿no? Es difícil. También hay que entender, dice Melanie, que negar no es algo individual, sino que viene de un colectivo. Para poder negar se necesita un logro colectivo de colocar cierta noción o cierta concepción del mundo, ¿no? Por ejemplo, para poder negar yo tengo que, no basta,
para negar no basta que yo niegue en este preciso instante. Necesito sostener a lo largo del tiempo esa negación, ¿no? Yo necesito que en un periodo de tiempo pueda garantizar esa negación mantenida. Y eso es por una práctica. Y esa práctica necesita interrelacionarse con otros que a mí me alimenten y me permiten endurecer o fortalecer esta práctica. Que me dé un patrón de normalización de conducta donde esté bien aceptar que no es así o no sucedió, ¿no? Entonces, hola. Entonces, eso sería la negación, ¿no? Pero pensémoslo un poco más, dice Melanie. Porque si yo lo dejo así, si me quedo en este punto, que negar es un acto de dominación, puedo desconocer algunas cuestiones más emocionales. Entonces ella va a distinguir entre estar en negación y negar como mentira. Estar en negación y negar como mentira. Quizás el estar en negación lo han escuchado una vez, ¿no? En alguna película, en una serie, o en un libro, algo, que según Melanie supone una situación emocional, un motivo emocional. Yo estoy en negación porque hay algo en mi vida que no puedo aceptar, ¿no? ¿Qué sé yo? Gabriel, tu novio Cacho te pone los cuernos. No pone los cuernos. No pone los cuernos, no puedo aceptar, no logro colindar en mi concepción eso porque me afecta emocionalmente. Cacho es una buena persona, Cacho me ama, Cacho siempre está conmigo, no puede fallar. Dice, pero acá está la foto, acá está el video, acá está él y 7 tipos más, no hay manera de que no te esté engañando. No, esto sí, esto es truco, claro. Entonces dice, es un acto emocional es el estar en negación. Y supone simplemente no aceptar un hecho, porque no se lo comprende o porque uno es incapaz de interpretarlo, ¿no? No. ¿De qué? Claro, quizás por el marco de interpretación o de entendimiento que tiene. Supone una actitud egoísta, dice Melanie, pero no egoísta en sentido peyorativo, egoísta en sentido de autoprotección. Necesito protegerme de esto y si yo tomo conciencia de esto, me puede destruir el mundo. Entonces necesito no estar consciente. No hay ciego. Claro, exacto, ¿no? Cualquiera que haya tenido un cacho en su vida sabe de lo que estoy hablando. No sé, yo he tenido cachos, usted no sabe cómo se ve, pero bueno. En contraposición, la negación como mentira no es una defensa emotiva, sino que ya es una estrategia, dice. Es una estrategia comunicativa, supone algo más racional. Acá no caigamos en el error de decir, emocional versus racional. Están las dos cuestiones, porque por ejemplo, para negar lo de Cacho, tengo que construir argumentos racionales. Pero está diciendo que ¿dónde se hace más hincapié, digamos? ¿Dónde se presta más atención a la estrategia para construir la negación? ¿No? No la cuestión es emocional, y acá tiene que ver con lo cognitivo. Porque ya alude a alguien que no se acepta. No aceptamos algo y construimos estrategias informativas o de desinformación para que no se entienda eso como verdadero o como posible, ¿no? Es un acto deliberado de difundir información falsa. Tiene la intención de engañar, tiene la intención de confundir. Da lugar a que se dé una falsedad completamente obvia. Pero también, dice Melanie, es un acto de defensa. También es defensivo. Porque alguien que quiere sostener lo falso o el malentendido es porque quiere proteger algo. Porque si yo reconociera, por ejemplo, que los hombres cobran un 30% más que las mujeres, quizás me recortan el sueldo. Entonces tengo que decir, no, hay igualdad. ¿Se entiende? Entonces, esa es racional, pero también es defensivo, dice Melanie. ¿Se comprende? Entonces, ambas formas, estar en negación y negación como mentira, son un marco epistémico con el cual me relaciono con la realidad.
pero no es un marco epistémico, y acá es donde está la clave, no es un marco epistémico crítico, sino es un marco epistémico opresivo, dice Melanie. Opresivo. ¿Por qué opresivo? Porque genera ignorancia y o mantiene la ignorancia. Te limita el mundo. La vinculación con tenés el mundo es sesgada, acortada. ¿Bien? Dice ella que es una forma de fomentar una racionalidad viciosa. Quiero que presten atención a esto porque ella dice todo el tiempo que la gente cree que negar es ser ignorante. Dice, eso es un error terrible. Negar es utilizar las prácticas epistemológicas como razonar, argumentar, sostener, interrogar de forma viciosa, de forma que proteja a las creencias falsas. Porque ¿qué es argumentar? Y bueno, es tratar de construir una lógica, una coherencia, una consistencia. Entonces, estas personas, dice Melanie, o la gente que niega, inclusive si uno ha negado, usa muy bien los razonamientos y las emociones. No es que no sepan hacerlo, lo saben, pero deliberadamente lo utilizan para mantener la falsedad, o la mentira, o el engaño. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? En la Filmina 6 hay una cita que quizás explique mejor esto. ¿Alguien quiere leerlo? Así tomo un poquito de agua y descanso la voz, porque todavía estoy un poco medio atrás con la voz. ¿En donde dice que es la negación? Claro, en el nivel ese, sí. ¿Qué es la negación? En el nivel de la racionalización, la persona que niega mantiene, contribuye o promueve activamente la ignorancia. Tales racionalizaciones se basan principalmente en razones prácticas, más que epistémicas. Necesariamente implican evitar o afrontar las amenazas percibidas. Aplicadas al caso de negación de genocidio, las razones prácticas podrían ser evitar amenazas extremas, agregaciones, instituciones, territorio, defender la imagen del perpetrador, nuestro pueblo, al diferenciar de otros, no cometa el culpable. Rechazar y deshumanizar a las víctimas son indignos de nuestra preocupación. Y para identificarlo, los muertos fueron traidores, cometieron atrocidades horribles, masacraron a nuestras mujeres y niños. ¿Vieron? Ella utiliza el caso del genocidio, pero fíjense que todos estos argumentos y estas prácticas las podemos sacar de aquí y poner en distintos hechos que nosotros, inclusive puede ser cercano a nosotros. ¿No? Eso es lo que yo quiero que vean, el vínculo de que esto no se agota simplemente a un acto que pasó hace 100 años entre 1915 y 1923, sino que se puede pensar desde las fake news a los discursos de nuestros dirigentes, ¿no? Hay una cuestión aquí que se nota bien clara, ¿no? Que me parece muy interesante porque nos hace entender, seguramente ¿conocen a Guille Aquino, que está en Blender ahora, una radio que se llama Blender, un podcast que se llama Blender? Tiene un sketch donde la pareja en el sketch, que también es la pareja de él, que es Lucía Giacomo, algo así se llama, que dice que hay que discutir con el tío facho, ¿no? Entonces hacen la cuestión de que toda su familia tiene un tío facho, ¿no? Entonces, Argentina es esta situación tan curiosa de que tenés mitad y mitad. Vos te sentás en una mesa con 10 familiares y la mitad va a ser una cosa y la mitad es otra. Entonces, uno lo puede ver inclusive dentro de su casa, que eso es lo que yo quiero que vean, ¿no? Y en eso uno se pregunta, ¿cómo puede ser que no vea esto? ¿Nunca les pasó esa pregunta de, ¿cómo puede ser que no te des cuenta, pero te está pegando en la cara y no lo ves? El tema no es que no lo ve, es que ha construido un marco epistemológico opresivo que le sostiene justamente una mirada desviada, una mirada que niega sistemáticamente eso. A eso quiero apuntar yo, ¿no? Mi hijo mayor. Claro. Mi hijo bueno, va bien. Mi padre puede vivir la jubilación que tienen, perfecto, no hay problema eso. Una vez me dijo que era culpa nuestra, que los hombres eran naturales, así de la hora de Ahí está, ¿ves? Claro. Y sí, claro, como, si no quieren, ¿por qué van por los callejones? ¿Por qué se mueven así? ¿Qué puedo esperar yo de mí? Pues sí, no, chabón, no me quedo solo en este cuarto con vos nunca en mi vida. Claro, sí, exactamente. Bueno. Un policía
estaba con un niño, Sí. no sé qué veía el niño, y el niño le escupe la cara, y lo que se daba ahí, dice, bien hecho. Así hay que tratar a Vivimos en mundos distintos. Es como la película de Tarzán de Disney. ¿No vieron Mundos Distintos? ¿No? Esa canción Phil Collins, ¿no? Búsquenla, es genial. Es cuando Tarzán se da cuenta que no es un gorila. Entonces le dice a su mamá que vive en dos mundos. Phil Collins cantando en español, una joyita. Bien. Ahora hay una cuestión. Melanie va, una vez que establece este perímetro de ideas, dice, bueno, hay que entender que negación y justificación están entrecruzadas. No son lo mismo negar y justificar, pero utilizan elementos muy parecidos. Dice, por ejemplo, las razones que yo puedo utilizar para negar al genocidio, también pueden ser las razones que utilizo para justificar el genocidio. O sea, a veces se pueden solapar e entrecruzar, pueden coincidir epistémicamente, dice. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, las razones que utilizo para defenderme, digo, Turquía se estaba defendiendo y por eso tuvo que atacar con fuerza y matando a 2 millones de personas, pero fue en defensa. Eso es negación. ¿Se dan cuenta? Eso es una negación. Yo no hice genocidio, simplemente me defendí. En el proceso murieron gente que no tenía nada que ver, pero bueno, había que defenderse. Tal, ¿no? Es que yo le encuentro muchísimo parecido a lo que pasa con la guerra de las Coreas y la guerra de Corea y Japón. Sí. También que justamente Japón es así de tecnológico, así de nuevo, gracias a la tremenda guerra que hubo, Claro. que fue horrible, y por querer tapar eso, que tiene todo este imperio nuevo, por así decirlo, Sí, sí. y también lo de Corea, que eso está pasando hasta ahora, de que el Corea del Norte, que bueno, están en dictadura, pero ellos son más inteligentes que Estados Unidos, porque tienen estas armas y ellos se defienden. Sí. Igual que con Corea del Sur. Claro, está esa actitud siempre, como decís vos, esa cuestión de negar, pero ese acto de negar también puede justificar. Entonces yo, por ejemplo, para evitar que me ataquen, los tengo que destruir. Y eso, fíjese que las mismas razones que estoy utilizando para negar el genocidio, lo utilizo para justificar el acto de genocidio, ¿no? Que es la defensa. Antes que me ataque, tengo que dar un golpe, el golpe más duro posible. ¿Lo dijiste vos? No lo dije yo. Yo vengo tocando, dando vueltas por el barrio, ¿viste? Porque el salto tienen que darlo ustedes, ¿no? Pero sí, claramente, muchas guerras son así. Pero hay que ir un poco más. Está bien lo de la guerra, estoy de acuerdo, pero hay que ir más a la calle, ¿no? Más al día a día, ¿no? A nuestro día a día, ¿no? Porque esa guerra es el día a día de esa pobre persona, ¿no? Entonces, uno puede, dice Melanie, considerar que hay un acto moralmente incorrecto, está mal matar, ¿no? Pero también puede considerar que está bien defenderse. Y entonces, de repente, lo moralmente incorrecto, con el argumento adecuado, se convierte moralmente correcto. ¿Se entiende? Una persona está mal matar. Es más, estoy segurísimo que si le preguntan a la mayoría de la gente que odian con todo corazón a alguien, reconoce que matar de por sí es algo malo. Yo no mato. Es más, esto no lo digo yo, lo dice Alain Badiou, un pensador francés. Tiene un texto muy interesante sobre la Madre Plaza de Mayo, se lo recomiendo, que habla sobre todos los que matan lo hacen por la humanidad. Dice, defienden un humano, la idea del humano. Dice, yo estoy tratando de defender la humanidad, de protegerla. Entonces, mayormente toda la gente entiende que matar es moralmente malo. Pero con los argumentos adecuados, se entiende como algo que hay que hacer. Como un efecto a suceder, ¿no? Entonces, negar e ignorar, como habíamos dicho, se están entrecruzando. Pero, dice Melanie, si bien se entrecruzan, no es siempre lo mismo. Porque negar
no es necesario, no, dije negar y justificar. Negar y justificar se entrecruzan totalmente, pero no siempre negar es justificar, porque yo puedo negar que haya sucedido un genocidio, pero no quiero, por ejemplo, que genere algo más. Dice, hay gente que inclusive gente turca que no quiere que siga esta acción bélica, no hay que decir, todos los turcos son malos o todos los armenios son malos, ¿no? Entonces, negar y justificar se entrecruzan, no siempre, pero hay que tener cuidado con eso, porque un argumento para negar puede ser para justificar. Pero también pone, ahora sí, la otra esfera. Negar también se entrecruza con la ignorancia, pero negar no es necesariamente ignorar. Dijimos negar y justificar, y ahora decimos negar e ignorar. ¿Se entiende? Lo digo porque quizá hice medio un quilombo de ensalada de palabras, ¿no? Entonces, ¿la ignorancia qué es? La ignorancia no saber. La ignorancia no saber. Entonces, ese no saber puede ser por dos cuestiones. No sé porque efectivamente no sé. O no sé porque he construido un sistema para no saber. ¿Se entiende? Y entonces cuando hay una cuestión sistemática, negar e ignorar empiezan a colindar. Entonces, yo puedo tener creencias que aunque sean falsas, me permitan a mí aceptar una realidad tergiversada, transformada, cambiada, y encima puedo tener, dice Melanie, puedo tener un conjunto de creencias falsas que me vuelven ignorante, pero ejercer una pseudo-erudición, un pseudo-cientificismo, un cierto marco epistemológico confiable que me da a mí elementos para poder defenderme si vos quieres poner en evidencia mi ignorancia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque el que ignora, porque no sabe, no tiene un marco de protección de su ignorancia. No tiene pseudos argumentos, miradas deformadas o creencias falsas. Simplemente no sabe. Y le vuelve a decir, sí, bueno, ahora lo sé. ¿No? Pero después está el que tiene ese marco. Y ahí es cuando la negación y la ignorancia se entrecruzan. Este marco epistémico se puede dar por muchas cosas. El contexto, te enseñaron eso, ¿no? Aprendiste porque tu sociedad te enseña eso. Entonces ya tenés un conjunto de argumentos prearmados que te lo han dado. Entonces cada que te dicen algo, decís, no, pero esto es otra cosa, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento que operó durante la última dictadura aquí en Argentina? ¿Cuál es el argumento? ¿Por qué tenían que estar los militares en el poder? ¿Por la teoría de los demonios? No. ¿La teoría de qué? Bien, va por ahí, pero hay una palabra que usaban muchísimo. No, hay un argumento que les encantaba. Porque acá estamos viendo los argumentos, por eso. Hay un argumento, es su versión, sí, pero un argumento. ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué sucedía? Había una guerra sucia, decía. Había una guerra donde había un grupo, los malos, ¿no? Que después ese grupo tuvieron nombre, los montoneros, cosas así, pero en el momento hay gente oculta entre nosotros, el terrorismo interno también se decía, ¿no? Fíjese, estos son argumentos prearmados. Que eso motiva ¿a qué? A atacarlos, porque yo me estoy defendiendo. Bueno, yo, ¿saben de dónde yo soy, no? ¿De dónde nací? Yo nací en Chubut, en Rawson. Bueno, Rawson está a 6 kilómetros de Trelew. En Trelew estuvo la masacre entre más. La cárcel de donde es todo el problema de masacre de Trelew está a 10 cuadras de mi casa. Una cárcel enorme. Entonces, todo esta... Hay un libro sobre eso, La Patria Fusilada, que habla sobre el escape de los prisioneros de Trelew. Bastante interesante, si les gusta ese tipo de relatos, ¿no? Sí, sí. No me acuerdo. No, pero eso está también sucede al final y solo 4 pasan en Chile. Sí, no, muy poquitos. Algunos sobreviven a la balacera. Sí. Bueno, no importa. Lo que yo quería decir era que pasa la dictadura, llegamos al día de hoy, y al día de hoy se siguen utilizando ciertos argumentos sobre eso, ¿no?
ciertas estructuras que aprendieron nuestros padres, abuelos, que... O, bueno, ahí tenés cuestiones, ¿no? Sí, o algo de hecho. Yo me sentía seguro. Sentirme seguro presupone que había algo que te hacía sentir seguro. Entonces, hay gente que por el contexto tiene argumentos construidos, fórmulas, para proteger su negación. ¿Qué? ¿Sabe por qué es la colimba, no? Claro, exactamente, ¿no? Corre, limpia y barra. Porque era el servicio militar obligatorio, el nombre era ese, decía en colimba. Hermética tiene un tema. Tipo tiraba referencias, ¿sí? Hermética tiene un tema sobre la colimba. Igual, por ejemplo, en ese momento de que hay como una división muy grande con el gobierno actual, pero digamos como que empezó a querer romper con esa estructura de pensamiento que se tenía, digamos, en la sociedad argentina, bueno, los términos generales, pero en su mayoría, todos sabemos que la dictadura pasó esto, que fue una revolución de los militares, que se ejerció violencia y demás, y después, con el gobierno actual, empezar a dar vueltas a mirar, ¿no? Si fue una guerra civil, no fue una dictadura, hubieron montoneros que asesinaron a un montón de personas, o sea, ya empezó como a... Bueno, ahora nosotros vamos a hablar justamente de eso. Vamos a ver cómo ese tipo de discursos, para poder operar, tienen que aprender a negar ciertas cosas, pero otras cosas no pueden negar. Entonces hay un juego ahí muy astuto. Por eso hay que entender que el que niega, el negador, el negacionista, no es una persona tonta. Es una persona muy sofisticada, con argumentos muy complejos. Pensando también justamente esto de no solo negar, sino también al mismo tiempo afirmar, que se ve mucho al día de hoy en el hecho de, por ejemplo, no sé, lo veía hablando del tema de la universitaria, y negaba que hubiera sido algo fuera de la gente, porque decía que eran muy pocos los que habían ido y él utilizaba un número, que tampoco constataba, no era nada que ver el número inchequeable. Sí. Él lo aplica con el número de personas que se ha calculado, sino que han ido. Sí. O inclusive, no sé, al curso inicial, cuando se hablaba de vamos a hacer un ajuste tremendo, porque si no hubiéramos llegado a 15.000% de inflación. Entonces, y todo el mundo decía ese número, o sea, podría ser que iba a haber una inflación altísima, pero 15.000 es algo irrazonable, pero algo irrazonable, que cada hondo de estos... Claro, hay menos gente diría que no es irrazonable. Hay elementos que lo hacen razonable, ¿no? El tema es que es falso. Acá está el problema epistémico. Puede ser hasta lógicamente consistente, pero no es constatable con los hechos. ¿Se entiende? ¿Alguien quiere leer la filmina número 11? Que es sobre ecología epistémica. Cualquiera, así que no esfuerzo tanto la voz. Dado lo anterior, el negacionista considerará la negación y la disputa más que el reconocimiento del genocidio como el curso de acción moral epistémicamente correcto. O sea, te va a discutir. Esta es la razón por la que el negacionismo del genocidio es un problema del mal reconocimiento y no simplemente de falta de reconocimiento. La racionalización inherente al negacionismo es una práctica de prácticas justificativas, socialmente aceptables y alentadas, pero defectuosas. Prácticas que resultan de distorsiones normativas promovidas por el contexto institucional más amplio. Esto incluye la producción de concepciones distorsionadas de uno mismo y de otro. Acá está hablando de los colectivos y el contexto, que uno para negar no puede hacerlo solo en esta dinámica que estamos hablando, ¿no? Necesita un entramado. Entonces, ahora vamos a hacer una pequeña definición. Yo sé que no manejan esto porque es la primera vez que lo están viendo, o quizás la primera vez que lo están profundizando, y Melanie se toma el trabajo, por eso este texto me gustó, de discutir un poquito cómo se pensaba tradicionalmente al negacionista y cómo lo está pensando eso. Entonces, dice, tradicionalmente la gente entiende al negacionista como un individuo. Somos individuos que se juntan, pero se entiende como que el problema viene en la persona. Y tenemos como 3 tipos de negacionismo, dice Melanie, en esta mirada tradicional que es con la que ella está discutiendo, ¿ok? Tenemos el negacionista incrédulo, lo llama ella, el negacionista tremendo, que es como, el que te exaspera, y el negacionista profundo, que es que sea peligroso, ya te da miedo discutir con esa persona. El incrédulo
dice, es así, P es verdadero, pero S no cree P. O sea, algo es verdadero, pero el sujeto no cree P. Por ejemplo, el sujeto no cree que la actividad humana afecta al cambio climático. ¿Bien? ¿Es verdad que lo humano afecta al cambio climático? No creo en eso. Ese es el incrédulo, no cree. Después está el tremendo. P es verdadero, pero el sujeto ese suspende su creencia de P cuando está experimentando P. O sea, es verdad el hecho y cuando experimento el hecho, inclusive lo niego. ¿No? A pesar de la evidencia, no se cree que la actividad humana afecte al cambio climático. ¿Bien? Ese es el tremendo, el exasperante. Pero si los estás viendo, pedazo de imbécil. No, que te da ganas de darle una piña, ¿no? Y después está el profundo, que es el que ya da miedo. P es verdadero, pero ese no cree siquiera la posibilidad de que P tenga un valor de verdad o de falsedad. Directamente el cambio climático no existe. Estábamos discutiendo, ¿el humano afecta o no el cambio climático? Y dice, no, el cambio climático no existe. Es como que estamos discutiendo si el humano llegó a la luna y tiene el chavo y dice, la luna no existe, chavo, no sé qué estás hablando. La luna es un holograma que tira China para poder dominarte. Una cosa así, te arruinó todo porque tenés que... Ya no es la discusión de si es posible hacer una trayectoria tal con un cohete para poder posarse en la luna. No, ya no es esa discusión. Es tener que hablar de si existe o no eso. El famoso, ¿vieron la teoría conspiranoica de que las aves no existen, sino que son drones? O sea, eso es una cámara, eso es un pájaro que lleva una cámara. Ah, ¿vos creés que los pájaros existen? Ese es el negacionista profundo. ¿Sobre qué? Oh, bueno, está diciendo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La mirada Sí, ejemplos vamos a tener para tirar para arriba. Esto es jugo, porque esta otra cosa que dice Melanie. Lo loco es que el negacionismo no es la excepción, es la norma. No es lo raro, sino que es la práctica más sistematizada y reproducida. Por eso hay que tomarla epistémicamente en serio. Porque es como más se está produciendo conocimiento. Con un conocimiento sesgado, falso, pero se está produciendo. Entonces no podemos decir, esos loquitos, no, porque son mayoría, y no son loquitos, son muy racionales. ¿Se entiende lo que está diciendo Melanie? Entonces, la mirada tradicional sobre el negacionismo enfocado al individuo entendía que la negación era parte de una opinión, algo doxáctico, algo personal, donde la persona carece de la creencia sobre la verdad. Pero dice, aquí hay un problema porque se está desatendiendo toda la agencia epistémica. ¿Cómo alguien llega a esa actitud? ¿Qué condiciones biográficas y personales, sociológicas y políticas permitieron que alguien pueda vivir esa vida? La mirada tradicional del negacionismo presupone que la verdad se posee y que el negacionista justamente no posee esa verdad. Pero dice Melanie, no es así. El negador tiene muy buenas razones para tomar sus creencias como verdaderas. Tiene excelentes motivos para considerar que como ve el mundo es algo válido. Ejerce o realiza un ejercicio de voluntad epistémica. Es irresponsable, pero aplicado. Es aplicablemente responsable. Se esfuerza por eso y te tira datos, y te tira información, y te da captura de pantalla, y te comenta, y te invita, y te ve videos. Está muy informado. Claramente. Entonces, en vez de pasar una mirada individualista de la negación y del conocimiento, mira, dice, tenemos que pasar una mirada colectivista de la negación y del conocimiento. Por eso hablo de una episteme ecologista, ver cómo opera en estas relaciones, ¿no? ¿Me van siguiendo? Entonces, lo primero que hay que aceptar es, así como alguien puede tener la agencia para conocer, por ejemplo, el deseo de estudiar,
el deseo de leer algo, o la intención de informarte para saber, alguien puede tener la agencia de la ignorancia, el interés de no saber algo. No, ni me contés, no quiero saber. Y recordemos que esta agencia siempre tiene un acto defensivo, que es lo primero que habíamos dicho. ¿Por qué hace esto? Porque a veces uno necesita negar para sobrevivir. No estoy para escuchar eso. ¿No? Y un momento de negación. ¿Viste? ¿Te enteraste de lo que le pasó al tío? No quiero saber. No estoy para eso. O me dice, mi pareja lee mucho más noticias que yo, que está más obsesionada con las noticias. Y dice, ¿leíste lo último que hizo? No leí. ¿Pero tenés que saber? No. Eso es un acto de negación. Porque es algo que me afecta directamente, ¿viste? Pero no. Bueno, entonces hay que entender que la agencia de la ignorancia, si tiene la agencia de conocimiento, tiene agencia de ignorancia. Aparte, son las dos caras de la misma moneda y que es una técnica defensiva. Entonces, no es que uno pueda cambiar la voluntad hacia todo, sino que uno ejerce prácticas específicas para generar creencias, por motivos egoístas, por necesidades emocionales, por el contexto sociopolítico. Y si a mí me conviene creer esto ahora, acá las feministas tienen un término muy genial: el falso aliado. ¿No? De repente, Rial, que toda su vida fue misógino, ahora defiende a las mujeres intrusos. ¿Qué hijo de su madre, boludo? Hay que respetar el cuerpo de la mujer. Dice, no, boludo, no se te cae la cara. Y no, para nada. Entonces, yo puedo empezar a generar creencias. Y encima vos dices, pero vos podés creer, claro, Rial tranquilamente debe creer eso que dice. Doy ejemplo real porque es chimento y para no sé. Seguramente todos ustedes conocen un falso aliado, alguien que dice, ¿por qué no vamos a meditar juntos en mi cuarto y escuchamos un poco de las manos de Filippi y hacemos una bandera, ¿les parece? Y vos decís, esto es más peligroso. Vos decís, claro. Los templos no usan telas porque usamos ropa nosotros, ¿viste? Qué peligro. Bueno, entonces dice claramente Melanie, se utiliza esto como elementos ventajosos. Se utiliza lo defectuoso como elemento ventajoso. ¿Se entiende? ¿Alguien quiere leer la Filomena 13, por favor? Reconocer que las actitudes del ambiente son constitutivas de resultados de ignorancia y no ver las causas de ignorancia nos permite comprender cómo una gente puede ser culpable de ser ignorante y no simplemente cómo llegó a ese estado de ignorancia. El Casar 2018. Un punto ahí, perdón. El Casar es un tipo que también estudia el problema de la guerra armenio-turca, ¿no? Muy interesante, y el tema de la ignorancia. Y fíjense, porque Melanie pone en cursivas, puede ser culpable de ser ignorante, ¿no? Lo destaca, dice, las cursivas las agregué yo, puede ser culpable de ser ignorante. Siga, perdón. Esto es importante porque no solo nos interesa identificar si una persona es ignorante, nos interesa más bien cómo esa persona es ignorante. Por ejemplo, si la persona es de mente cerrada o de mente abierta, alguien que es abiertamente ignorante no es un problema desde un punto de vista de dominación. Que es lo que estábamos hablando recién, ¿no? Que uno quizá puede no saber, por eso es mente abierta. Sin embargo, aquellos que son ignorantes de mente cerrada o arrogantemente lo negarán y por lo tanto serán efectivamente ignorantes. Claro. Es el tema, la mente cerrada, no querer reconocer las cosas, ¿no? ¿Se va entendiendo la propuesta de Melanie? ¿Se va viendo más o menos? Entonces, primero hay que reconocer que el negacionismo no es una negligencia personal. No es que vos sos negacionista, sino que es el producto de un entramado socioinstitucional que garantiza que vos estés así y vos te sentís cómodo con las ventajas que te da. Y acá hay una matriz de dominación. ¿Se entiende, no? A mí me conviene pensar esto dentro de esta lógica. Este sistema de creencias falsas me beneficia a mí, o a mi gente, o a los míos. ¿Se comprende? Entonces ya hay una cuestión de... me sale confabulación, de conspiración, de complicidad, ¿no? De complicidad.
Sí, todos creemos esto. Y generamos una identidad de las situaciones. Empezamos a decir, estos lugares tienen estos sentidos, estas personas tienen estos sentidos o estos valores, porque me dan ciertas ventajas o desventajas. Y encima, si yo soy parte del grupo que sabe estas cosas, que los demás no lo saben, o sea, el negacionista cree que tiene conocimiento privilegiado, convengamos, ¿no? Si yo soy de este grupo, bueno, entonces yo estoy en un lugar favorable, en un lugar que convenientemente está construido para mí. Dice Melanie que eso habla de una falta de voluntad hermenéutica. En nuestra pared imaginaria de corcho, recuerden que yo les dije que en la próxima clase sobre injusticia epistémica, cuando hablemos de los problemas de epistemología en el tema animal, vamos a hablar de Fricker-Miranda. Fricker-Miranda es la que acuña este concepto de la voluntad hermenéutica, que lo vamos a ver más en profundidad, pero para ahora digamos que es justamente la voluntad de querer interpretar correctamente el mundo, ¿no? Yo quiero interpretar cómo son las cosas. Me guste o no me guste, ver cómo es, ¿no? Entonces, falta de voluntad hermenéutica es no querer interpretar las cosas como son. No querer comprender la realidad. ¿Bien? Esto lo vamos a profundizar más en una semana más o menos, lo vamos a ver bien. Así que, pero bueno, para que no quede. Entonces, el negacionismo no puede caer en una negligencia personal. Porque si fuese el problema de una persona, quizás con darle la información exacta se resolvería. Mira, te educo a vos, que sos el que estás negando, y se resuelve. Pero no es así. Porque la información que maneja esta persona está atravesada por sistemas de privilegios políticos, de dominación y opresión que garantizan que cierta gente tenga lugares privilegiados bajo esta idea. Son sistemas que privilegian y generan ventajas desde lógicas defectuosas para formar creencias. Son defectuosas para generar creencias porque son creencias falsas, pero no son defectuosas para generar confianza, porque la gente siente mucha confianza con lo que sabe. ¿Entienden la diferencia? No. Yo justo ahí Estaba hablando del sistema que crea la negación. Son defectuosos en el sentido de que crean creencias falsas. No te conectan con el mundo. Te generan un mundo paralelo en el que vos vivís. Son defectuosos en eso. Pero son muy idóneos y operativos para generarte la sensación de confianza, de autoestima, de que vos sí sabes. La confianza es, en realidad, no es que yo creo mal las cosas. En realidad es que ustedes no están viendo la verdad. ¿Se entiende? Genera esa confianza que es ciega. Son las logísticas del área azul. Claro, bueno, sí, totalmente, ¿no? Sí. Y ella da un ejemplo muy bueno. ¿Quién quiere leer la Filmina 20, por favor? Negacionismo como práctica epistémica. Las creencias sobre la supremacía turca y los conceptos erróneos o prejuicios sobre lo que supone interiorizado no pueden eliminarse proporcionando información más precisa. Claro, no importa los datos que dé, no importa. Esto se debe a que la falta de información exacta es un aspecto de un sistema más fundamental de igualdad, privilegio, dominación y opresión. Este sistema produce a identidades y ubicaciones sociales epistémicamente desventajosas. Espera. Identidades y ubicaciones socialmente epistémicamente desventajosas es que hay grupos de gente que quiere decir la verdad y no se la entiende como verdad. ¿Cómo le va a creer el chimbero? No le puede creer el chimbero. Pero son los prejuicios, ¿no? ¿Y ve? Hay modos defectuosos de formación de creencias. Esto ya viene con la persona. Cómo yo creo, yo construyo. O sea, el que habla no es válido epistémicamente y mi sistema de construcción de creencias es defectuoso. Son dos caminos, ¿no? Sí. Específicamente, una epistemología racista de la ignorancia afecta las prácticas epistémicas y los sistemas epistemológicos al conducir a lo que Fricker describe como un tipo de sesgo cognitivo colectivo, interesado o motivado en qué interpretaciones sociales y o evidencia de tales interpretaciones atienden grupos racialmente dominantes e integran el resto de sus creencias y deliberaciones. En este contexto, una posible pérdida del privilegio dominante puede convertirse en un fuerte motivo para mantener la ignorancia. Léelo de vuelta esa oración. En este contexto, una posible pérdida de un privilegio dominante puede convertirse en un fuerte motivo para mantener la ignorancia. ¿Por qué la gente ignora?
Porque si no ignorase como ignora, perdería sus privilegios. ¿A quién le conviene que funcione este discurso mentiroso? Esa es la pregunta, ¿no? Que era la pregunta con la que habíamos iniciado. ¿Por qué la gente niega lo que niega? Gracias. Entonces, el negacionismo es parte claramente de una práctica epistémica, como habíamos dicho, pero ahora le hemos puesto un elemento más, que es político-ético. Es una práctica epistémica de ignorancia privilegiada. El que niega es porque tiene el privilegio de poder negar. Estaba pensando en el del traje de emperador, que va al sastre y le hace creer al emperador que él es un traje que solo puede ver los inteligentes. El emperador no ve nada, pero ¿cómo no va a ver nada si es el emperador? Claro. No va a ser tan inteligente. Sí. Hace caminar de mundo. Y todo el mundo ve el traje maravilloso. Claro, nadie se anima a decirlo hasta que el niño lo dice. Hasta que el niño, claro. Sí. Claramente, ¿no? Entonces, estas prácticas epistémicas de ignorancia privilegiada fomentan vicios cognitivos, malentendidos, tergiversaciones, desinformación. ¿Por qué se promueve estos vicios? Y para mantener las creencias falsas sobre individuos o lugares. Argentina era potencia mundial en el 1900. ¿No? Es una creencia de un lugar. ¿Y para qué sirve este tipo de creencias falsas? Bueno, para garantizar las ventajas de un grupo sociopolítico. Lo dice claramente Melanie. Para garantizar que se mantengan ciertos beneficios materiales sustraídos a un grupo antes que otro. Es decir, por beneficio material. Alguien necesita tener algo y para tener algo no lo puede robar porque sería moralmente incorrecto. Entonces tiene que crear toda una serie de razones o argumentos que justifiquen que esto es mío. ¿Se entiende? También está lo que dice Melanie como la dominación hermenéutica de la realidad. Decir yo cómo hay que interpretarla. Que esto le ponemos esta palabra, pero lo venimos viendo desde la unidad anterior, que es como la ciencia dice que tiene que verse el mundo y cómo las otras formas de saber están discutiendo eso. ¿Pero por qué tiene que ser el mundo como dice la física o la biología? ¿No? Y por último, porque este tipo de negacionismo nos garantiza una autoestima positiva histórica. ¿Alguien interpreta qué quiere decir autoestima positiva histórica? Si no, se lo digo, ¿no? Quiero saber si se imagina qué podría ser una autoestima positiva histórica. Todo aquello que podría despreciar esta imagen que obtenemos nosotros mismos. ¿De dónde vienen los argentinos según nuestros expresidentes? De los barcos. Eso es construir una imagen positiva, ¿no? Frente a otra. Entonces, hay gente que dice, no, nosotros todos los argentinos tenemos 4 apellidos europeos. Ponele, nada que ver, pero esa imagen, Buenos Aires, la París de Latinoamérica, ¿no? Ese tipo de discursos. ¿Por qué? Porque se quiere generar esa imagen. Y cualquier cosa que atende contra esa imagen, se lo niega. ¿No sería también, como, por ejemplo, el ser humano, su evolución y todo lo que hace Bueno, sí. Las posturas antropocéntricas. Bueno, por eso Andrew López, creo que se llama, va a tomar esto y lo va a llevar para ese lado, para el problema especista. Pero Melanie no lo hace. Melanie no lo hace. No porque está ocupada en otro aspecto. No sé si no lo hace porque no lo ve o porque está ocupada en otro aspecto, pero sé que no lo hace. ¿No? Es Andrew López leyéndolo a ella que dice, che, pero espera, esto yo puedo ir un poco más. Sí, porque el ser humano, en el estudio, comparado con el ser humano ha sido como 10 millones de especies, casi 1 millón. Eso, para destruir, somos geniales nosotros, somos muy buenos. Si alguna vez, en algún momento de la historia del universo, necesitas una especie que pueda destruir cosas, tenemos el currículo, miren esto. 4 planetas Tierra me comí. Vos pensás, claro, en una guerra cósmica contra Thanos, los que ganan son los humanos, porque somos muy buenos destruyendo. Bueno, entonces el negacionismo es parte de esta agencia colectiva, ¿no? Una agencia de grupos que se esfuerzan para mantener una falta de voluntad hermenéutica, de no querer interpretar o comprender la realidad. Una ignorancia
involucrada, integral, donde estemos todos juntos ignorando, supone un compromiso social específico, una intensidad para la negación. ¿Por qué? Porque necesitamos ocultar una multitud de experiencias, de vidas, de perspectivas. No las podemos ver. Dice Melanie, eso es lo que hace una mente cerrada. Eso es lo que constituye una mente cerrada. Con intensidad niega la multiplicidad. ¿Alguien quiere leer la Filomena 23? Dale. Eso se deriva de la discusión subyacente del relacionismo desconocido es mantener la dominación. Desde así, entonces el privilegio dominante y el cultivo de vicios epistémicos pueden explicar hasta cierto punto la naturaleza de la negación del genocidio y su persistencia a nivel social. De su persistencia, ¿no? La idea, ¿por qué sigue esto? Esto es evidente en la distinción que hace Medina del vicio epistémico de la mentalidad cerrada. Medina es un yanqui que trabaja el problema de la ignorancia epistémica en los discursos de Donald Trump. La mentalidad cerrada se caracteriza por un esfuerzo activo por no ver, sin importar cuál sea la evidencia, cómo sea el resultado de una constante distorsión y restricción que lleva al sujeto a estar abierto solo a la negación del fenómeno en cuestión. Un esfuerzo activo por no ver. Ahí está mi fuerza. Ahí es muy importante esto porque es que la persona no es que no gasta recursos cognitivos, los utiliza. Está totalmente enfocado en eso. Es más enfocado que uno que está tratando de desarticular eso. ¿Se entiende la cuestión acá? No. Sí. Lo veo. Claro, sí. Bueno, y acá voy a tomar unos ejemplos de ella, porque en un momento habla de las falacias. ¿Recuerdan las que eran las falacias? Sí. ¿Qué era? Sí. Si me preguntan, no sé. La definición de falacias. Más o menos, no literal. ¿Qué hace una falacia? Un error en el razonamiento lógico del mundo. Bueno, sí, pero hay algo más, no basta con eso. Claro, hace una utilización de recursos argumentales. Bien. Tratando de evadir netamente una verdad. Pero, ¿Para qué? Muy bien, están ahí. Se pasaron el centro, están ahí. ¿Para qué? Ahí falta el qué. Muy bien, lo que han dicho está perfecto. Vamos, una de dos. Messi y Digo, ¿meten el gol o se lo atajo? Exacto, bien ahí, llegó. La araña fue corriendo. Claro, para persuadir, para convencer. Un argumento lógicamente defectuoso para convencer, para persuadir. Entonces ella va a empezar a hablar y dice, bueno, si una de las mejores herramientas del negacionista son las falacias, porque son lógicamente defectuosos sistemas que generan creencias falsas, pero son altamente persuasivos. Entonces da ejemplo, yo tengo acá algunos, ¿no? Dice, por ejemplo, falacia de la prueba incompleta, era un hecho probado como la verdad de la hipótesis. Este ladrón es armenio, muestra que todos los ladrones, ¿qué son? Son armenios, ¿no? De un hecho, son todos. Otra falacia, falacia de la atención selectiva, que busca algo que avale los hechos. Es decir, tengo ciertos datos de robos y yo interpreto los datos de robo diciendo, mira, siempre que hubo un robo, un armenio estuvo en la cuadra, pero es el barrio armenio, entonces debe ser que los armenios son ladrones, ¿no? Yo interpreto los datos a mi manera. Esa es atención selectiva. Después está la falacia de la prueba anecdótica, ¿no? Que es tomar una anécdota y convertirlo en una generalidad. Esta vez un armenio estuvo involucrado en un robo. Todos los armenios están involucrados en todos los robos. Es así. La falsa dicotomía. El armenio es un ladrón, el turco es un buen ciudadano. ¿No? Esa es la falsa dicotomía. Y tomen esa dicotomía, eso lo puedo usar muchas. Y después, la generalización apresurada. Este ladrón es armenio, este ladrón es armenio, este ladrón es armenio, y si ya son tres,
todos son ladrones tremendo, ¿no? Y estas falacias son muy poderosas. Porque ¿qué ven las noticias o la información que se repite? Se repiten el número de veces necesario para empezar a persuadir, a convencer, ¿no? Entonces, claro, mire, justo le pregunto a la gente que marcha cuánto es 2 más 2 y no sabe. En la universidad no te educan, son ignorantes, ¿no? Es así. ¿Hace cuánto usted está en la universidad? 10 años, y ve, la gente entra y no sale. Pero, ¿hizo usted un análisis? No, pero le pregunté a y más evidencia que eso que necesita. ¿No se entiende cómo funciona la dinámica? La placa de director que fue a una facultad de economía a preguntar qué era lo que dice, no sabemos, yo estoy en primer año. En primer año todavía no sabemos lo que es. Claro, ¿viste? Claro, ¿cómo se nota? Yo Sí, es que no importa la fuente para esta gente, si refuerza su negación, es válida. Bueno, una de las palabras que pone en su cita, la primera, la de identidad de relaciones sociales epistémicamente desventajosas, es una falacia ad hominem. Claro, sí, justamente. ¿Qué sabe que es un armenio? O, como dije yo, el chimba, la falacia que hice recién yo. Bien. Entonces, está este esfuerzo cognitivo y colectivo que en vez de reflejar una ignorancia, refleja para las personas que lo utilizan una pseudo-erudición. Al utilizar tantas falacias y a ser tan persuasivas, parece que conocen. Empiezan a entender que logran afirmar y conectar con la realidad. Es lo que se llama, o lo que Menoni llama, un vicio epistemológico. Un vicio epistemológico que produce una arrogancia intelectual y que da un movimiento irresponsable hacia las afirmaciones, hacia lo confirmado, hacia las conductas. Ya estamos que terminamos. ¿Alguien quiere ver la Filmina 26, por favor? Antes que me quede sin voz. La autocomplacencia intelectual o complejo de superioridad es característico de la arrogancia epistémica. En consecuencia, aquellos con privilegios dominantes corren mayor riesgo de desarrollar el rasgo, incluso si la arrogancia epistémica no acompaña automáticamente a una posición socialmente privilegiada. En un cierto sentido, la persona epistémicamente arrogante se vuelve inmune a la no importa lo que le digan, no le entran balas, ¿viste? Esto es especialmente problemático en el caso de prejuicios heredados e ignorancia perniciosa, es decir, ignorancias que en un contexto dado daña a otra persona en un conjunto de personas. A ver, eso va a daño. ¿A Cacho? A cierta persona de la antropología cultural. Pero me mencioné. No, pero eso tiene que ver, pero con el tema de la voz, de aire. No, tengo que hacer un estudio de la voz, indistinto del aire, no va a cambiar. Olvídese. Hace 2 semanas. La semana pasada hicimos la clase online, ¿no? ¿O fue la semana pasada? Igual. Y me olvidé el turno médico. Tenía que ir ayer y se me pasó. Soy un boludo, tengo que hacerme 2 estudios y ya falta uno. Bueno, así que tengo que ir de los pulmones, un monólogo y un otorrino. Y después a estos que te dan ejercicio de la voz para fonoaudiólogo. Malísimo no tengo. Para poder recuperar. Bien. Sí. ¿Cómo? Sí, me lo hice como hace 9 años. Yo tengo un nódulo en la garganta. En una de esas ha crecido y por eso me está costando más. Entonces tengo que aprender alguna forma para que no jodan. No sé. Por eso me tengo que hacer el estudio al que falté. Pero no falté porque no quería, me olvidé. Estaba así como... Boludo. Un micrófono y un mantito. Sí, pero el problema no es claro, es que hablo bajito igual. Bueno, entonces, ¿qué hace este negacionismo?
produce una instrumentalización de las personas a las que se le niegan sus experiencias, sus formas de vida, sus perspectivas, pero también de los discursos. Se niega todo discurso que pueda garantizar la emancipación o la revalorización positiva de uno mismo. Se trata siempre de engrandecer y hacer desproporciones. Por ejemplo, cuando nos encontramos con que nos obligan a reconocer ciertas cuestiones negativas, el que niega, ¿no? Y quiere mostrarse sofisticado y crítico, lo que va a hacer va a aceptar una parte, pero no va a aceptar la totalidad. Yo puse un ejemplo distinto al de Melanie porque me parecía apropiado y que se conecta con lo que vos mencionabas recién, Paula, que es, en vez de 30.000 desaparecidos, se habla de 8.753. ¿No? Entonces, reconozco algo, no todo. ¿Sí? Permitiendo eso una falsa expiación, como bueno, no es tan terrible, y garantizando la continuidad del desequilibrio de los poderes. Entonces, acá hay una distinción entre la negación dura, que rechaza completamente el hecho, y la negación blanda, que rechaza partes del hecho. Melanie dice que la negación no es un acto individual, es un acto colectivo. Es parte de una estructura epistémica de opresión y que para eso se necesita apoyarse en instituciones que fomenten estas lógicas, contextos sociales. Pero también dice algo que es interesante, que es que el negacionista necesita que emerjan autoridades y representantes de la ignorancia. Necesita ignorantes expertos, ignorantes con experticia, que logran de cierta manera divulgar, fomentar, representar los vicios epistémicos, que encarnen la irresponsabilidad cognitiva y el éxito que te da esa irresponsabilidad. Necesitamos gente que eduque en estas formas de ignorancia, en estas formas de negación. Por eso dice, hay toda una industria académica de la negación, que está ocupada y trabaja con eso. Industria académica, yo lo leí y pensé inmediatamente en un italiano. A ver si alguien sabe quién pensé. ¿En qué italiano? Un italiano que habla justamente de la industria académica de la negación. ¿Quién podría hablar de eso? Exacto, eso, ¿no? De la hegemonía, ¿no? No lo dice ella, pero yo dije, che, esto suena un poquito a los intelectuales a servicio del poder. Que garantiza y presupone el desequilibrio político, ¿no? Que trata de normalizar la negación, fomenta estas prácticas y establece qué se puede enseñar, qué se puede decir, qué eventos y qué héroes son los que tenemos que recuperar. La fuerza del relato. ¿No? Digamos, cuando habla de la economía, que tendría que ser el mercado, se significa bueno, si no te portas bien, la policía no te va a ir a la economía o el país. Claro. Pero para eso necesito que estés bien, porque si no la policía totalmente validada, porque la policía no hay ningún problema. Sí, la autoridad es siempre europea. Pero a mí lo que me interesaba, o lo que yo pensé, no están obligados a pensar lo que yo pienso, ¿no? Es que Gramsci dice que los intelectuales están a servicio del poder. Sí, Hay profesores que son fachos. Hay profesores de historia que son fachos. Hay profesores de filosofía que son fachos. Milagro, voy más adelante. Hay estudiantes de filosofía que son fachos. Entonces, está todo el sistema armado. Bueno, ¿pero a dónde querías ir vos? No, eso. Quería decirlo, quería señalarlo. Porque cuando vos vas a yo lo interpreto así, uno hace su discurso, vos defendés un montón de cosas, a vos viene, convence y vos te conviene, darte vuelta y te vas a dar vuelta, y eso lo hace todo el mundo. O sea, cuando ya viene te convence el mismo así,
Bueno, ahí Melanie lo que dice es que uno hace muchas cosas para protegerse, ¿no? Una idea de autoprotección. Por protección. Pero el problema de la negación, que se vuelve viciosa, es que la negación niega también sus efectos perniciosos, que es lo que habíamos dicho recién, que es el efecto de dañar a otros. Esta negación no es simplemente autodefensivo. La última, si me lastimo yo, es un problema mío, poner entre comillas, ¿no? Pero no se agota en mí ese acto, sino que tiene efectos mucho más grandes en los demás, en la gente que está alrededor mío, ¿no? Inclusive, no puede ser juicio epistemológico también el que cae a todo, más allá de no ¿Sí? defenderse. O sea, Por supuesto, sí. no solo con este tipo de ideología, sino como en general, ¿no? O sea, pienso que a veces, ¿cuántas veces mantenemos firmes en una postura sin querer dar pie o ceder poco y creo que estamos absolutamente equivocados? No sé, un poco al menos, no sé. Sí. Esa parte es muy difícil también. Sí, totalmente lo que decís, 100%, pero hay que ver una lista más, que es la siguiente. Si a vos te muestran tu error, ¿lo aceptás? Ahí está la cuestión, ¿no? Si sos capaz de ver tus errores. El negacionista de mente cerrada, por eso empezamos a hablar, hicimos como una pequeña grilla. El negacionista de mente cerrada y mente abierta, ¿no? El de mente abierta, quizás con información suficiente, diga, bueno, ok, no, la verdad que no es así. ¿Qué ha pasado? Gente que negaba un montón de esas cosas y de repente lo dice, me la remandé. O sea, como diría mi padre, estaba meando fuera del tarro. Era una idea de que no estaba nunca donde tenía que estar. Y después hicimos otra distinción. El negacionista duro, que niega radicalmente el hecho, y el negacionista blando, que niega partes del hecho. Y dentro de esta grilla hemos puesto encima 3 categorías más. El incrédulo, el estremecedor y el profundo. Ese es el problemático, ¿no? Entonces, uno puede caer quizás por sus prácticas de autoprotección en ciertos momentos negacionistas, pero el negacionismo no es una cuestión, como dice Melanie, el negacionista del que está hablando ella, no es ese individuo que en ese momento negó y que luego lo aceptó, lo digirió, lo reconoció, lo que sea. Estamos hablando de un trabajo colectivo apoyado institucionalmente con referentes que fomentan discursos que garantizan una epistemología opresiva. ¿Para qué? Para que un grupo específico de gente tenga beneficios materiales, tenga una mayor autoestima y tenga el relato sobre cómo es la realidad, ¿no? ¿Se entiende? Tengo una pregunta, no sé si el autor lo menciona, pero por ejemplo, ¿qué pasa si el negacionista, el historieta, acepta el error? O sea, ¿qué pasa si los grupos de repente dicen, sí, la verdad que sí, maté a 2 millones? Porque sí, pero. O sea, lo admiten, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo se sucede? Digamos que vos toda tu vida creíste algo, ¿no? Convencidísima de algo, y juzgaste a una persona en base a eso, la maltrataste, hasta hablaste mal a sus espaldas de eso porque vos estabas muy convencida de eso, totalmente. O sea, no había forma de que no sea así, y te das cuenta de eso. ¿Te sentirías mal? No, estamos diciendo de una persona que odias con todo tu corazón. Y pensar, ¿tratarías de remediar eso? A toda la gente que le dijiste, no, mirá, Lucio, no sabes, mirá, siempre se copia, basura, todo. Además, yo la denuncié 2 veces al departamento, 2 veces la denuncié al departamento porque es terrible. Y después nos damos cuenta que nada que ver. ¿Qué haces con esa denuncia? Bueno, muy bien. Eso supone tener que deshacer muchas cosas. Y encima supone que empecemos a ver quizás la palabra de Paula no vale. ¿Cómo puedo confiar en tu criterio ahora? Claro, en mi caso es como decir, bueno, ahora aquí. Bien, quedémonos ahí. Vamos con el Estado. Ahora, un Estado que tiene el ego humano
multiplicado mucho más. Admitir el error tiene que admitir, por ejemplo, que que un pedazo grande de sus territorios no son de ellos. Parte de su economía, de su política, de las festividades, de los bebés que han nacido ahí, de todo eso. Mira lo que decía en la época de los militares. Vamos ganando la guerra. Claro, la guerra de la Malvinas. Entonces, si llegase el caso extraordinario de aceptar eso, se desarma todo ese sistema y se pierde enormemente el capital que ha recuperado, lo cual eso muestra que supondría la autoaniquilación. Sería de repente los turcos decir, en realidad no somos parte de esto. Y es muy difícil eso. Tan difícil que yo no conozco que haya registros, yo, Gabriel Parabano, en la historia de un pueblo que diga, ¿sabes qué? En realidad estas tierras son tuyas. Claro, no conozco a ningún Rockefeller que diga, che, ¿sabes que estos millones en realidad son de los obreros? Por eso digo, uno como individuo, por eso usé el ejemplo porque uno como individuo quizás pueda hacer algo para cambiar y quizás inclusive acepte el costo social. Pero Melanie no está hablando del individuo, está hablando del colectivo. Y ahí está el problema. No, es que básicamente lo que pelea, digamos, la situación individual y a nivel Estado. Claro, a nivel. ¿Sí? ¿Habla? Sí, a nivel individual. Sí hubo un juez que antes era nazi militar, en ese sentido, y tuvo un quiebre. ¿Estás hablando de un ejemplo o estás hablando de la vida real? Estoy hablando de un ejemplo de eso. Cuando él entra y se derrumba toda su círculo de amistades, toda la literatura que había adquirido, todo el daño que había dado, el chabón tiene como 4 intentos de suicidio. Vamos a decir, alta depresión. Sí, no, lo destroza. O sea, si de verdad va a ser algo tan identitario a nivel personal, subjetivo, es un empezar de cero o a veces un dejar de seguir. Y a nivel de Estado, implicaría de alumnos, implicaría que, por ejemplo, el Estado argentino revea toda su historia, por lo menos nosotros, tenga que ver la situación territorial, tenga que ver esta situación de economía. Sinceramente, bajo este sistema es imposible pensarlo, y por el caso de los armenios, por ejemplo, los chabones constituyen un Estado, se derrumban la Unión Soviética y lo primero que hacen es atacar a Azerbaiyán, que es una población. Sí, que está ahí colindante. Exacto, y se toma como una revancha de lo que había sido el genocidio. ¿Por qué? Porque son islámicos, porque tienen una base pública de las estepas. Los chabones se vuelven a convertir, y lo vemos también con la identidad judía, si quiere, o el uso de la historia judía ahora, como para decir, es que si no nos van a volver a matar, entonces hay que reventar a todo lo que se cruce en el lugar donde esté, y si nos sueltan la mano a los demás, bueno, son cabrones por no seguir conmigo que estoy en la historia. Entonces siempre se juega, o sea, en Cuba el socialismo siempre dice nos tenemos que mantener porque si no viene Estados Unidos siempre dice no, tenemos que acompañar el resto porque si no me van a meter en jaque, China dice que no puedo soltar Taiwán, Taiwán dice que no puedo soltar China, entonces es complicadísimo, todo depende de la cuestión de la visión hermenéutica, que es ver qué punto de contacto podemos establecer o directamente aceptar que vamos al aniquilamiento. Claro. Es realmente complicado porque los mitos que se han construido sobre el pasado son tan fuertes y fundantes que supone renunciar a la identidad de uno como pueblo, como colectivo, y no digo que no haya gente que lo haya hecho, hay gente, me hablaste de eso, me hiciste acordar de una película que se llama Proyecto X o American X, algo así, y la historia de claro, que un nazi que se convierte, que deja de ser nazi, ¿no? Pero un nazi terrible, es durísima la película, durísima. Hay que tener muchas ganas de ver algo crudo. ¿Proyecto X? No, entonces América X. Tiene una. ¿Cómo es? No sé si América X. Sale famoso. Sí, el que trabaja en el club de la pelea. No, el otro. Entonces. No, si no trabaja gente linda hegemónica, no. ¿Y qué tal? No, o sea, a mí me sorprendió que fueron bastantes fieles. Brad Pitt es un papurro, no te lo voy a discutir. Nadie discute que eres eso, pero. ¿Qué cosa?
Un papurro. Brad Pitt. Está tocado por los ángeles, como dice la hermana fea de Shrek. Encantador. Bastante fiel a la epopeya. Claro, sí, sí. Pero sí. A mí me aburrió la peli, pero qué sé yo, pochoclera. Igual que todo que me queda. Claro. Yo pensé que que como ya lo vivió iba a darse cuenta, pero no. Bueno, para terminar con esto y después quiero escuchar sus opiniones. Estábamos hablando de estos expertos ignorantes, de estas creaciones de mitos, y siempre van a interpretar como su negación como algo justo y necesario, promoviendo siempre un aislamiento entre los dominantes y los dominados, y negando la diversidad de la población. La importancia de la negación es negar la diversidad, la diferencia, y establecer una jerarquía de que hay formas de hablar, de pensar, de actuar, y supone siempre una actitud de alarma y de defensa. Tenemos que protegernos y tenemos que mantener esto allá, esto ya, ¿no? Donde cualquier cuestión que vaya en contra de esto, lo que auténticamente es, va a ser subversivo y peligroso. ¿Alguien quiere leer la última cita que tenemos? En la página 30. ¿Sí? Estos ejemplos son indicativos de lo que, según Mancini, caracteriza los vicios de superioridad, es decir, una alta autoestima defensiva. Si esto se aplica al vicio de la arrogancia epidémica, entonces es probable que provoque respuestas desacreditadoras a lo que se percibe como una información que amenaza la propia autoestima, una autoestima que está intrinsecamente conectada con la identidad nacional y la historia de la Lo que estábamos hablando recién. A la luz de esto, la arrogancia tiene que ser especialmente eficaz para sostener prácticas de la negación. Esto pone de relieve como la estructura de los hechos de líneas y la arrogancia se esfuerzan mutuamente. El núcleo motivacional de la negación es de autoprotección. Los individuos o grupos buscan proteger concepciones de sí mismos y sus visiones del mundo cuando se enfrentan a la información que perciben como una amenaza para su autoestima. Bueno, ¿qué piensan de esto? ¿Habían considerado alguna vez estas miradas, estas lecturas, estas cuestiones? No sé qué opinión les merece. Yo sí pensaba que la gente, bueno, en realidad lo había pensado más directamente en patriarcado, como muchas personas, muchas varones que dicen, porque si hay mujeres negacionistas que con ellas directamente no podéis nada. O sea, que sí entiendo, pero para ellas es como del tipo de mujeres que es un piropo que te. O sea, que es lindo que alguien te sirve por la calle, qué sé yo, pero se había escuchado hombres que decían como no entiendo. O sea, no entiendo a dónde viene el anterior y por qué se sienten así. Sí. Y yo siempre había pensado que no lo entendés porque estás cómodo en tu estructura de poder. Y a muchas personas se les he dicho, vos desde tu estructura de poder jamás vas a poder entender lo que se siente que alguien te haga eso, digamos. Y sí me pasó con el último que fue la firmada, en la que generalmente que ahora los varones cuando piensan así, a nosotros por ejemplo nos prohibían usar short en gimnasia, a pesar de que capaz eran el único grupo en la escuela en ese horario, porque estábamos provocando. Tampoco ustedes estaban provocando. Estábamos provocando. Y los chavales sí venían, entonces nosotros teníamos que estar con valor porque éramos bastante muy diversos. Y yo tengo problemas de expresión y siempre se me bajaba la presión por eso y era como, bueno, no sé tu problema. O sea, sí. Entre estar desmayada y estar fresca, prefiero estar fresca. Claro, y siempre pensé eso, como todos sabemos que el patriarcado es una estructura de poder, y sí pienso que hay mucha gente que capaz no la elige, pero está criada por esa estructura de poder y desde su misma posición de poder no puede o no va a aspirar en más lo que es que te pase eso, como que tal vez que a veces tengo tengo una novia, y es como seguir estando en la estructura de poder. Así que sí lo había pensado en eso, me llamó la atención que usara el mismo término que yo estaba pensando,
Y sí me gustó mucho, no sé, no pensé nunca que podría llegar a ser una teoría epistemológica de la negación, pero sí me gustó mucho porque creo que también se asocia mucho a la lógica. Sí, sí. Tipo, Sí, sí, lógica, teoría de conocimiento, sí, sí. Pero son formas de construir conocimientos y me gustó mucho eso que era como no es la excepción en la norma, porque en realidad sí lo es. Y me llama mucho la atención como determinadas negaciones están mal, por ejemplo los terraplanistas, y otras están bien, por ejemplo gente que niega la existencia del patriarcado directamente. Claro. Es como re fuerte. Yo creo que en realidad estoy como sorpresivamente encantada por el autor. En realidad comparto bastante el análisis de Valen, en el sentido de que ha habido algo que me ha gustado, que es lo de los negacionistas tradicionales. Yo no entendía, porque particularmente en mi caso había varones que me decían, no, pero el patriarcado no existe. ¿Cómo carajo no existe? Si lo vivo todos los días yo, lo viven mis amigas. O incluso teniendo situaciones en donde la violencia patriarcal ya escala excesivamente, verlo y pasarlo y al mismo tiempo negarlo. No lo había pensado nunca, no. También creí que no era posible la existencia de leer el negacionismo en clave cristiánica, pero siento que ayuda muchísimo a como desenramar estas estructuras. Y al mismo tiempo me ha servido para el tema de la animalidad, porque sí, es súper fede lo que vivimos nosotros como seres humanos, pero existe la posibilidad de tener una voz disidente. Sí, existe una oportunidad de tener una contrahegemonía al discurso normativo del negacionismo, pero en el caso de los animales no, o sea, los animales, en nuestra lógica específica, no tienen la posibilidad de tener esa voz para defenderse. En un momento, no me acuerdo en qué parte, me puse a pensar de que con los animales no existe ese proceso de muerte. Nadie se pone a pensar que el animal está vivo y que después está muerto. O sea, no existe directamente, se niega totalmente la existencia animal en ese sentido. Y no hay voz disidente desde la animalidad, sino que somos nosotros también hablando con los animales. Pero nada, me había parecido súper interesante y siento que son cosas que se pueden enganchar. En realidad con toda la disidencia y con todos los grupos oprimidos, ¿no? O sea, te están oprimiendo y te están negando por todos lados. Yo por ahí siento es algo que algunas veces por ahí lo he pensado porque capaz la cuestión de la negación, de la contradicción es algo que se ve mucho en psicología, ¿no? O sea, claro, la sí. propia de las personas, entonces. Me he olvidado que vos. ¿Y por qué no dijiste nada cuando hablé sobre esta negación? ¿Hay una teoría que.? No, en realidad es que, ¿sabes por qué? Justamente eso es lo que quería, que por ejemplo, más allá de todo, también nosotros capaz lo vemos para prácticas que pueden ser más terapéuticas que individuales, muchas veces, o son colectivas, pueden ser grupales. Entonces me pareció muy interesante planteado desde un lugar más epistémico, epistemológico, colectivo, ¿no? O sea, porque a veces, bueno, al prestar tanta atención a lo individual, se deja mucho de lado esto. Entonces, o sea, yo también, al igual que las chicas, quedé encantado, muy sorprendido, muy encantado. Y también Y lo mejor es que de este año, más nuevo no puede ser el libro. ¿Y si es 2024? Claro, lo siento, vamos a pensar que traemos cosas. ¿Muertos? Tratamos de que haya más vivos que muertos acá. Y también el funcionamiento del negacionismo también me hacía acordar mucho al funcionamiento delirante muchas veces. Las personas tienen un delirio, nada más que me gustó, que me parece que en algún momento dijiste que también es una actividad racional, claro. A diferencia de una actividad delirante que como que directamente su mundo está constituido todo en torno a un delirio, claro. Que puede ser no sistematizado, puede ser, bueno, creer cualquier cosa como totalmente cierta y no salirse de eso, un delirio bien sistematizado que puede pasar también por esto mismo muchas veces. O sea, yo hay veces que también personas así muy negacionistas, muy centradas en una idea, muchas veces me he preguntado si son delirantes en algún punto o no. Y quizás sí, habría que pensar que quizás haya un vínculo ahí en cómo ciertas
estructuras epistemológicas promueven la emergencia de delirios. Sí. No sé, Sí, una tesis de licenciatura, pero nadie hace tesis de epistemología, yo te digo nadie, yo te digo nadie. Bueno, ahí. Pero bueno, nada, por un lado de eso, pero también de mucha gente que lo cree a la vez que no pienso que todos sean delirantes. Bueno, algunos muy probablemente sean, pero no creo que la gran mayoría sea. Claro, no puede ser que todo el mundo delire. Claro, y eso es interesante esta teoría, ¿no? En el desarrollo de toda esa otra gente que puede ser. Bueno, son -5, no sé si alguien más para decir, si no dejamos el agua. No, decilo. Además de todo lo que me ha quedado totalmente encantada, pero también me pareció muy buena su propuesta de que es distinto estar en negación y negar como mentira. Claro. Me parece que estar en negación es parte del día a día de todos. Creo que realmente es como una situación en la que por ahí siempre estamos, pero negar como mentiras es otro extremo y por ahí siento que necesitaba esto para mí. Yo lo necesitaba para mí. Soy yo, mirá. Siento que por ahí era como medio difícil de darte cuenta que has estado en negación, pero vivirlo como si realmente lo hubieras negado como mentira. Claro. O sea, reconocer la diferencia me parece espectacular. Es práctica, claro. Bueno, buenísimo. Ya vamos a ver el